te quería preguntar, ¿verdad? No era parte de las preguntas que te había dado, pero sí me gustaría que nos hablaras un poco de tus influencias literarias nacionales, en otras palabras, de la isla. Ok, Eh, y que nos hables también de los grupos literarios, ¿verdad? A los que tú perteneciste en Puerto Rico y si estás ahora mismo en algún grupo literario en Texas o remotamente, pues que nos hables de todo eso. bueno, influencias queer o en general. Eh, Después que sean de Puerto Rico, ok, bueno, de Puerto Rico, sin lugar a dudas, mi accidente con la poesía vino con Julia en esas primeras etapas de mi desarrollo. hablamos de Pero Julia ya, de Burgos. Julia de Para la Burgos, gente que no es de Puerto Rico, hablamos de la excelentísima poeta sí. Julia de Burgos. Correcto, entonces, después de ahí, yo creo que la generación de escritores que comienza a impactarme, eh, digamos que Ángela María Dávila, que es como, por utilizar la metáfora, un animal, ¿verdad? Extraño dentro del grupo Guajana, ¿verdad? Un animal fiero y tierno. Este, Ese es el título de su poemario más representativo y el único que realmente publicó en vida, ¿no? correcto. Porque la querencia se publicó póstumo. Póstumo. Ella, yo no recuerdo si, yo creo que se llegó a publicar en una edición bien limitada, Homenaje al Ombligo, pero eso Ya, fue un ya, poemario a dos voces con claro. José María Lima, ¿verdad? Que era su compañero en aquel entonces, ¿verdad? Esos chismecitos de la literatura. Eh, pero sí, tienes razón. Ángela María, María Sotomayor Miletti es una poeta que me gusta muchísimo, Yvonne Ochart, que son esas poetas fuertes de esa generación del 70-75, como lo definió, ¿verdad? Si vamos a aceptar la definición de nuestra este, Josefina, doña Josefina Rivera de Álvarez, ¿verdad? Escribió ese primer diccionario de nuestra literatura. Este, pero ya entre si seguimos por la línea de las generaciones o de generaciones, ¿verdad? Como los 80 lo quisieron llamar, está Ángel Lozada, está Daniel Torres, Fusilado Dios es un poemario que me encantó porque era completamente distinto a la estética a la que yo me estaba exponiendo con el 75. Era, es un poemario que tiene una estética de la difícil sencillez del lenguaje, porque no es un texto barroco, pero al mismo tiempo te impacta, ¿no? Con sus imágenes. Así que eso se lo debemos a Daniel Torres. Eh, ¿Quién más? Ha habido conversaciones, también había un desarrollo, ¿verdad? A veces vemos las influencias como estas personas que vienen desde arriba ya, que Ajá, están ajá, muertas, ajá, de ajá. un pasado remoto, pero también hay conversaciones que nos nutren, ¿no? O que eh, nos ponen a pensar, nos impactan. Por ejemplo, tu literatura ha estado muy cerca, ¿no? En esas conversaciones. An- Ana María Fuster Lavín, Mayra Santos Febres, por ejemplo, eh, que su novela Sirena vestida de pena, yo me toca leerla bien temprano para mí, pero al mismo tiempo es una revelación de ese lenguaje poético en la novela. Eso es lo maravilloso, ¿verdad? De la creación del personaje, ¿no? Este, así que, Sirena Selena, vestida de pena. gracias, Sirena Selena vestida de pena. Qué bueno que te tengo aquí. Qué bueno que nos tenemos. Este, ¿Qué más? De poetas así, Alberto Martínez Márquez me gusta mucho su lenguaje onírico, aunque su poesía se ha ido transformando en el tiempo. Frutos subterráneos es un libro que me gusta muchísimo.
Katia Chico, no puedo olvidar a Katia, que ha sido la poeta que más me ha tocado, ¿verdad? En cuanto se refiere a esas conversaciones con la cotidianidad, la contemporaneidad. Yo veo mucho en tu literatura de un poema de ella que se llama Un hombre desnudo, es un paisaje maravilloso. Es un paisaje Eh, bienvenido. es un paisaje bienvenido y Sí. bien bienvenido. Pero también, y me está un poco extraño que no me la hayas mencionado a ella todavía, porque yo veo mucho de la presencia de Edna Iris Rivera En en Nair, este sí. libro, sobre todo el fabuloso poemario de ella de la Pachamama, Canto a la Pachamama, correcto. Cantó la Pachamama, ¿verdad? Eh, Y te y de pregunto hecho tuve también, ajá, oportunidad, ¿verdad? Quizás ese subconsciente de uno buscando influencias en, en el pasado, pero tuve oportunidad de compartir mucho con Edna Iris en un momento dado cuando estaba en el colectivo Identidad. eh, Así que conocí, ¿verdad? Mucho de su, no solamente de su poesía, sino de su persona en un momento dado. Este rescate de influencias, mira, es bello, es bello es un y ejercicio hermoso, de verdad. Alfredo Villanueva Collado también hay que mencionarlo como, como uno de esos, no sé si sería apropiado padres de la literatura queer, ¿verdad? O esos, ¿verdad? Primeras expresiones, conversaciones con la literatura, por ejemplo, de Yolanda Arroyo, que ella ha sido una, ¿verdad? Una poderosa influencia, ¿verdad? Para defender el espacio eh, de la literatura queer en nuestra sociedad. Y yo creo que eso es importante señalarlo. Eh, este, Tú estuviste bueno, también en el grupo literario Homoerótica, homoerótica, es correcto. Al un principio estuve, grupo bien variado, más que nada de escritores gay, pero sí llegó un momento en que hubo de todo tipo de escritores en el grupo, había escritoras lesbianas, había gente bisexual, había ujú, gente que hoy día es no binaria, en aquel momento correcto. no, pero por lo menos hoy día sí. Era un grupo bien diverso, bien nutrido de literatura, porque no todo el mundo era poeta. Había mucho Correcto. narrador ahí Había metido. narradores, había muchos narradores. Ahí estaba Max Charries, por ejemplo, Julio Rosado, si mal no recuerdo. Julio Julio García García Rosado. Rosado, ok. Gracias por la aclaración. Dios mío, que este problema con los nombres que yo tengo. No te preocupes que entre dos lo arreglamos. Este, am, que eran narradores. Yo recuerdo que también estaba Pablo Marlene Arroyo León. Pablo Arroyo León. ¿Él era poeta o era narrador? No, Pablo le somete a todo, yo creo, pero Ok. O yo siempre lo conocí a él como narrador. sea, que es Eh, pansexual de los géneros literarios. yo soy un pansexual de los géneros literarios. Correcto, correcto. Y quiero que más gente en Puerto Rico sea pansexual de los géneros Mm. literarios porque la poesía es hermosa y es excelsa, pero la narrativa también es hermosa y también es Sí. excelsa. Eh, Y te ofrece son, otros mecanismos de sí, expresión, no, claro que sí. exacto, son cosas distintas que se complementan porque, como tú bien dices, la poesía está bien atada a lo incompleto del lenguaje. Yo tenía un profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, que era el profesor Carlos Roberto Gómez Veras, que también Ah, es el claro, editor de Isla Negra, pues yo lo tuve como correcto. profesor y él solía decir que la poesía es el intento de describir aquello que es imposible de describir. Y es un intento precisamente por eso. Una vez tú logras describir
lo que es imposible de describir ya no es poesía, ya es lengua común. Ok. Pero entonces yo también pienso, ¿verdad?, que la narrativa, esta cosa hermosa de contarnos cuentos, es la cosa más ancestral que tenemos desde que vivíamos en las cavernas y dibujábamos en las paredes para supuestamente afectar el mundo natural y que se nos hiciera más fácil la cacería, ¿no? Ujú. Llevamos contándonos historias, e incluso lo que estamos haciendo ahora con esta entrevista es contándonos un cuento, ¿no? Y hay Ujú. un poder bien hermoso y bien ancestral en esto, ¿no? Yo te quería hacer más preguntitas, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo, pero y ya las más, ¿verdad? Las más grandes las hemos cubierto. Eh, la última pregunta en general es que me ayudes a bregar con uno de tus poemas. Ujú. Y lo voy a buscar aquí porque de verdad que es uno de los poemas favoritos míos del libro. Voy ahora, te lo digo. Ok. Es el poema que está en la página 51 que se titula Entre la frontera y el cuerpo. Entonces, yo le voy a pedir, ¿verdad? Le voy a pedir a Abdiel que me lea el poema en su, ¿verdad? En su completo. Yo voy a leer la traducción que yo hice al inglés y entonces partimos de ahí y conversamos sobre el poema porque de verdad te tengo que decir que es el poema favorito mío de la colección. Ok. O sea, ¿quieres que entonces lo lea primero ahora en completo? Léelo tú completo en español y de inmediato yo lo voy a leer la versión en inglés. Ok. Pues entre la frontera y el cuerpo. Entre la frontera y el cuerpo hay un sexo anónimo de niña, de niño. Divaga prisionero de su vuelo. Ave muerta de sequías, se nutre de otros ríos, retorna resucitada de su cruz vuelta pez. Entre la frontera y el cuerpo, un silente desvarío de glándula y esperma, ruinas de sí mismas. Una flor desolada se retuerce en su propio desierto, cual palabra impronunciada. El desahucio de la noche, cópula cancerosa de cielo sin rastro, entre la frontera y el cuerpo, el abandono de la piel sobre lunares que reinventan el misterio de mis mapas cartografiados, renacen espejos hambrientos de reflejo. Entre la frontera y el cuerpo, un violín canta sonata de adagios secuestrados de sombra. Dicen que nocturno, el deseo no siempre es nocturno. Entre la frontera y el cuerpo, el rompecabezas que nunca se arma, pueblo abandonado de ruinas invadidas, de musgos, de un Lincoln delgado y el chirrío de un guaraguao sin historia, un llanto de Dios y una bofetada de etanol en los músculos. Entre la frontera y el cuerpo, una virgen violada y un campo de guerra en amnistía, una razón de locura y unos garfios de agua. Entre la frontera y el cuerpo, un niño desgarbado, vestido con sangre de plumas recién arrancadas en grito agudo, una niña muerta de nacimiento que sigue viviendo de migajas y olvido. Entre la frontera y el cuerpo no hay olvidos, la memoria siempre fálicamente erecta. Dios no puede ocultarse de la sombra de sus zapatos. Todos huyen y recuerdan entre la frontera y el cuerpo, como si no hubiese silencio más inquietante que el olvido. Por eso se recuerdan los golpes que el niño resistía, represa a punto de reventar, ya sin vida, ya sin ropa, ya nacido de tantas orfandades. Sí, son esos golpes tan fuertes, Vallejo. El cristal de mi reflejo se rompe, demasiados moretones carga para olvidar, nunca más olvidar. Una garza erguida levanta el vuelo, sé que la sombra ha partido, pero ya es imposible olvidar la furia contenida de tantos golpes. Entre la frontera y el cuerpo lo que es la identidad. Es eso.
Y yo, ¿verdad? Cuando terminé de leer la traducción, quiero que me hables de ese rompecabezas, esa imagen que me voló los cascos de rompecabezas que nunca se arma, que yo creo que es Vale. la identidad, porque como bien dijiste ahorita, estamos desde que nacemos hasta morir, estamos desarrollándonos, ¿no? Bueno, Así es. en mi traducción, tu poema cobra el título de Betwixt the Border and the Body. Y aquí voy. Ujú. Betwixt the border and the body, there's an anonymous sex of girl, of boy. It wanders, a prisoner of its own flight. An avian dead of drought feeds our rivers and returns resurrected from its cross as a fish. Betwixt the border and the body, a silent madness of gland and sperm, ruins of themselves. A blossom desolated twists in her own desert like an unpronounced word. The night's eviction, a cancerous dome of untraceable centuries. Betwixt the border and the body, the abandonment of the skin on birthmarks that reinvent the mystery. Mirrors, famished of reflection, are born of my cartographed maps. Betwixt the border and the body, a violin sings a sonata of adagios. As hostages of shadows, they say nocturne. Desire is not always nocturnal. Betwixt the border and the body, the puzzle that is never solved, a papal abandoned of invaded ruins of moss, a thing lichened, and the creak of a guaraguao without history, a wail of God, and a bitch slap of ethanol on the muscles. Betwixt the border and the body, a raped virgin and a field of war in amnesty, a reason for delirium and water hooks. Betwixt the border and the body, a slouching boy clad in blood, of feathers recently ripped in a shrill cry, a stillborn girl still lives of scrums and the forgotten. Between the border and the body, there are no oblivions, memory forever phallically erect. God cannot hide from the shadow of his shoes. They all listen and remember betwixt the border and the body, as if there were silence, no more unnerving than the forgotten. That's why the blows are remembered, those that the boy resisted, a dam at the brink of bursting. Without lives, without clothes, born of so many orphanhoods. Yes, these blows are so battering, Vallejo, that the glass of my reflection shatters. Too many bruises, a burden to forget, never again forget. An upright heron takes flight. I know that the shadow has left, but it's already too late to forget the fury contained in so many blows. Bello, tu poema fue bien difícil traducirlo, pero ¿verdad? Ya está traducido, eso no importa. Quiero que me hables de eso, del rompecabezas que nunca se arma, the puzzle that is never solved. Bueno, este poema habla sobre cómo también nuestras identidades están forjadas a través de la violencia. Las violencias que registra el cuerpo que a veces suprime la memoria. Y cómo nuestra identidad queer ciertamente se ha forjado desde espacios de mucha violencia.
y aún concebir una literatura que no la reúna o la recoja como parte de nuestra experiencia eh, o de nuestra experiencia humana en general, eh, me resultaba difícil, pero yo quería recoger ese sentimiento de cómo se forja esa identidad. Y es un rompecabezas que no se arma nunca porque fluye en cuanto a, ¿verdad?, nuestras experiencias, nuestras decisiones, nuestra capacidad de agencia o que no tengamos una agencia en particular dentro de, ¿verdad?, de esas violencias a las que existimos, pero que nos define. Entonces el poemario busca darle también una reivindicación a esa manera de ser. No es simplemente hablar desde la perspectiva tradicional del trauma, sino de darle validez a que es una experiencia legítima de nuestra humanidad en general, pero obviamente focalizada en la experiencia queer. Y eso era lo que yo quería lograr, ¿verdad?, con este poema. Y obviamente también establecer un planteamiento claro que es, o debatible, quizás no claro, pero sí es debatible, que siempre está en la interrogante, se nace, se hace, pero es verdad, desde los 70 estamos hablando desde que nos hacemos, nos construimos. Simone de Beauvoir decía que no se nace mujer, se llega a serlo. Eh, Particularmente desde el feminismo, ¿no? Que fueron los primeros eh, teóricas que comenzaron a hacer estos planteamientos del cuerpo. Monique Wittig, por ejemplo, que decía que las lesbianas no eran mujeres, y así sucesivamente, ¿verdad? Pues toda esa historia, ¿no? Que nos viene formando. Así que yo creo que eso es un poco lo que quería plantear con ese rompecabezas que no se arma, este, y que no tiene por qué armarse. Es decir, eh, es legítimo que la identidad se construya desde el contexto donde se está construyendo, sin necesidad de marginarla, sin necesidad de añadir nada, sino de entenderla en su, ¿verdad? En su, no quisiera utilizar la palabra contexto, pero En su entera complejidad. en su complejidad. Así que eh, quizás eso es lo que quería lograr. Muy, muy iluminadoras tus palabras, sumamente iluminadoras tus palabras. Ciertamente nuestras identidades queer se crean con violencia, como respuesta a la violencia y bajo la violencia. Esto resuena muchísimo conmigo, con mi experiencia particular, habiendo sido, ¿verdad?, parte de un culto, de una secta, y habiéndome criado en ella desde pequeño. Estoy hablando de la secta de los Testigos de Jehová. Para mí es muy importante lo que estás diciendo porque mi identidad como hombre queer se forjó no como resultado de, porque no quiero que mis palabras se malentiendan como que yo fui violado sexualmente, ergo salí maricón, porque eso es un estereotipo que Claro. asfixia nuestra cultura y es totalmente incorrecto, ¿no? Ujú. Pero yo sí, ¿verdad? Tuve, ¿verdad? Fui, como quien dice, punching bag de todas estas violencias distintas con sus características bien particulares, ¿verdad? Dependiendo de quiénes venían. Yo soy sobreviviente de abuso sexual, abuso físico y abuso emocional, ¿no? Eh, y todo esto que dices me marca y resuena muchísimo con una lucidez y una lógica aplastantemente básica y obvia. Eh, y en base a ello, yo, ¿verdad? Quisiera cerrar esta entrevista no solamente agradeciéndote, número uno, por tu tiempo
para, ¿verdad?, realizar esta entrevista, agradecerte por tu paciencia, porque concertar esta cita Ujú. para entrevistarte ¿verdad?, sobre tu maravilloso libro, pues fue bien difícil para los dos. Pero mira, mano, también te quiero agradecer que existas y te quiero agradecer no solamente tu existencia, sino todo lo que tú has hecho desde tu esquinita, ¿verdad? Por la literatura, no solamente queer, sino por la literatura puertorriqueña per se, que no está completa si tú no estás. Yo quería agradecerte todo eso, quería agradecerte también nuevamente porque de verdad El Imperio de los Pájaros es un libro precioso, es un libro sumamente conmovedor y yo quiero que la gente lea este libro porque este libro está cabronzo. Yo te agradezco mucho la confianza que cifraste en Nomo. Eh, de verdad que esto vale muchísimo. So, ¿verdad? Resumiendo todo esto, yo quiero que tú me digas que ¿verdad? Que tú tienes que decirle a los nuevos mariconcitos y las nuevas mariconcitas que, ¿verdad? Vienen detrás de nosotros y que van a querer escribir su propia experiencia. ¿Qué tienes que decirles a ellos? ¿Qué palabras tienes para ellos y ellas? Y ellas. Ay, Dios, esa pregunta qué difícil. Ay, chico, yo sé, pero te has convertido en un role model, te has convertido en un modelo para las generaciones que están llegando ahora, sobre todo el mar Ujú. de niños y niñas de nuestra comunidad que van a querer escribir. Yo creo que obviamente sean honestos con lo que están dispuestos, ¿verdad?, a escribir. Reten, pero reten desde ese espacio eh, que les va a validar, aunque hayan luchas o cuestionamientos al trabajo estético, contenido. Si lo hacen desde esa integridad, pueden retar cualquier convención. Eh, Así que no tengan miedo, o si tienen miedo, háganlo. Nosotros todos lo hemos hecho con mucho miedo, muchas veces. Y reten, revolucionen el lenguaje y desen el espacio, ¿verdad?, para reconocer lo que han hecho o lo que vayan a hacer y que también abran la oportunidad de establecer diálogos con las generaciones que le precedieron. Esto del parricidio, el matricidio, de esta insistencia al progreso, no está divorciada a establecer diálogos, eh, Wow. canon, anticanon, con las generaciones que nos precedieron, porque eso crea nuestro sentido de historia, la queramos cuestionar, no la queramos cuestionar, la demos por sentado o no, pero nos crea un entendido, ¿no? Una comunidad. Y eso es importante que, sobre todo en estos tiempos neoliberales, ¿no? Donde la individualidad nos ha aislado tanto, para no Gracias. perdernos. No, Así que, y no solamente en tiempos de gran individualidad y no solamente en tiempos de posverdad, los tiempos de la posverdad que desafortunadamente nos dejó Trump, sino por el hecho de que Puerto Rico es una islita, mano. Es una correcto. islita que mide 100 por 35 y de verdad es bien importante que recuperemos ese espacio que nos pertenece y que hablemos desde ahí. Abdiel, nuevamente yo te quiero agradecer por la entrevista. Mi gente que nos escucha de nuevo, este es nuestro maravilloso Abdiel Echevarría Cabán. Recuerden que lo pueden seguir en sus redes sociales, más que nada en Instagram y Facebook. Y su libro, El Imperio de los Pájaros, Somber Empire, está a la venta ya. Tienen el link en la biografía de la página de Instagram de Nomo y ahí lo pueden acceder. El libro está disponible no solamente en formato paperback, sino en formato de ebook.
Y con esto pues los quiero dejar. Muchísimas gracias. Recuerden que no vamos a seguir entrevistando a nuestros autores y se van a poder beneficiar de estos contenidos que vamos a tener dispuestos en la página oficial de Nomo de Instagram. También muchísimas gracias y será en otro momento y continuaremos. Bueno, un abrazo y un beso. Y gracias a ti, gracias a todos.